Los colículos superiores coordinan la respuesta de orientación de los ojos y la cabeza ante estímulos visuales. Estos núcleos se localizan en el mesencéfalo, reciben aferencias desde la retina y la corteza visual e información somatosensorial y auditiva. Sus axones eferentes, que forman el tacto tetoespinal, acaban en segmentos cervicales, a través de interneuronas, sobre las motoneuronas de los músculos del cuello y la nuca. Su principal función es la de coordinar la orientación de los ojos y la cabeza ante estímulos visuales, con objeto de hacer incidir sobre la fobia de la retina la imagen del objeto que reclama nuestra atención. La rigidez de descerebración se debe a la contracción de los músculos extensores. La sección del tronco del encéfalo a nivel de los colículos por debajo del núcleo rojo y por encima de los núcleos vestibulares da lugar al animal descerebrado. El animal con esta lesión presenta una postura rígida característica debida a la contracción de los músculos extensores antigravitorios, que remeda a la postura del animal intacto. Si bien cualquier desequilibrio le hará caer, la rigidez está determinada por la facilitación de los extensores por parte del sistema ventromedial, la supresión de las aferencias corticales y un predominio de efectos facilitadores sobre el reflejo miotático. En el animal mesencefálico, que conserva el núcleo rojo, la rigidez es mucho menor. El animal puede levantarse por sí solo y tener actividad locomotora. En la especie humana ocurre de forma parecida. Se denomina postura descerebrada a la extensión de las extremidades superiores e inferiores ante estímulos nociceptivos e indica un nivel de lesión por debajo del núcleo rojo. La postura decorticada consiste en extensión de las extremidades inferiores y flexión de las superiores e indican que la lesión está por encima del núcleo rojo. En los animales mesencefálicos se ponen de manifiesto una serie de reflejos troncoencefálicos, llamados reflejos posturales y de enderezamiento. Los reflejos posturales garantizan el mantenimiento de la postura o de la estabilización al corregir el tono de la musculatura axial y proximal ante variaciones de posiciones de la cabeza y cuello. Las aferencias vestibulares, entre paréntesis, reflejos laberínticos y propioceptivas del cuello, entre paréntesis, reflejos cervicales, son las que desencadenan estos reflejos. Control de la postura y locomoción. El control de la postura se logra por una distribución del tono muscular en distintos grupos musculares. La postura se define como la posición de las diferentes partes del cuerpo con respecto a sí misma y al medio ambiente. A diferencia de otras especies, en la humana la postura fundamental es la erguida, en bipedestación. Esta postura mantiene al individuo en las condiciones idóneas para iniciar la actividad voluntaria. La bipedestación se mantiene por un tono muscular mayor en los grupos musculares antigravitorios que soportan el peso del cuerpo. El tono muscular está basado en el reflejo miotático que estabiliza la longitud del músculo. Al ser distendido mediante su contracción refleja, cuando estamos de pie, la fuerza de la gravedad tiende a distender los músculos de nuestras piernas y ello produce una contracción refleja, con lo que podemos mantener la posición erguida. Este mecanismo básico indica que el tono muscular es el pilar sobre el que se desarrollan las diferentes actividades posturales. Los centros supraespinales pueden influir sobre los reflejos miotáticos y sobre el tono muscular en diferentes niveles. A. Por estimulación de las motoneuronas gamma, que modifican la sensibilidad de los usos neuromusculares. B. Por estimulación directa de las motoneuronas alfa, a través de los fascículos descendentes. Y C. Por estimulación o inhibición de las motoneuronas alfa, a través de interneuronas sobre las que terminan las vías descendentes. Las vías del sistema ventromedial aumentan el tono de las extensores,
mientras que las del sistema lateral aumentan el tono de los flexores. Así el tono muscular dependerá de balance entre señales que llegan a los núcleos motores y los músculos a través de todas las vías descendentes. El control postural se debe operar en dos sentidos. En primer lugar, mantener la posición actual equilibrando todas las fuerzas que actúan en nuestro cuerpo, en especial la fuerza de la gravedad cuando estamos quietos, entre paréntesis, equilibrio estático. En segundo lugar, ejecutar movimientos sin desequilibrarnos ni caernos, entre paréntesis, equilibrio dinámico. Existe un repertorio de reflejos troncoencefálicos que controlan la postura, como se ha comentado a propósito del animal con lesión mesencefálica. Pero el control postural durante los movimientos no se puede explicar por completo a base de respuestas reflejas. Las alteraciones en el equilibrio que introducen las actividades motoras se compensan por dos tipos de respuestas. Correcciones por retroacción, la información visual, vestibular y en general somatosensorial genera respuestas correctoras. Estas correcciones se producen ante el desequilibrios inesperados y solo la información aferente del suceso que produce el desequilibrio dará al sistema nervioso central la posibilidad de corregirlo. Acciones de anticipación que necesitan aprendizaje, pero que una vez aprendidas se ejecutan de forma automática al efectuar determinados movimientos, preparando al cuerpo para la alteración previsible e inmediata de su equilibrio. Estas correcciones por anticipación prevén el desequilibrio y antes de que ocurra se ponen en funcionamiento, ya que una vez aprendidas se incorporan al mismo programa motor que se va a ejecutar. Por ejemplo, al levantar una pierna o un brazo se producen movimientos compensatorios del cuerpo para la nueva posición que vamos a adoptar. Antes incluso de empezar a contraer los músculos de la extremidad en cuestión, su finalidad es mantener nuestro centro de gravedad dentro del área de sustentación. Prácticamente todos los movimientos voluntarios se acompañan de este tipo de acciones. El cerebelo tiene un papel fundamental en el aprendizaje de las respuestas del control postural. Así los pacientes con lesiones cerebelosas presentan dificultades o imposibilidad para aprenderlas. La experiencia de utilizar un transporte público permite comprobar ambos tipos de respuestas con facilidad. Si bien los resultados pueden dejar a nuestro sistema de control postural en entredicho. Los circuitos generadores de actividad motora rítmica, como la locomoción, están formados por redes neuronales. Todos los movimientos de desplazamiento animal siguen unas pautas similares que consisten en movimientos rítmicos del cuerpo y las extremidades que, si las condiciones del medio no cambian, se pueden considerar estereotipados y receptivos. Sin embargo, pese a su apariencia, se produce un ajuste constante y se modifica su ejecución para adaptarlos a la variabilidad del medio y necesidad de mantener el equilibrio constantemente. Los animales con sección medular son capaces de presentar marcha refleja sobre una cinta rodante al cabo de varias semanas de la sección medular e incluso presentar un patrón de contracciones rítmicas en sus extremidades tras seccionar las raíces dorsales y eliminar la información sensorial. Esto indica que la médula espinal es capaz de generar movimientos de marcha sin necesitar señales de centros superiores ni información sensorial. Este generador espinal del patrón de marcha está formado por redes neuronales con capacidad de producir actividad motora rítmica. A partir de estudios experimentales, se ha propuesto un modelo formado por dos redes de interneuronas situadas en la parte intermedia de la sustancia gris medular que se inhiben mutuamente por medio de otras interneuronas. En ambas redes se encuentran neuronas que actúan como marcapasos y que al ser excitadas producen descargas rítmicas. Una de las redes estimula a las motoneuronas flexoras y otra a las extensoras, por lo que su activación produce los movimientos rítmicos alternantes de flexores y extensores.
Estas interneuronas marcapasos se pueden modular por la activación de vías descendentes o por aferentes cutáneas o propioceptivas, adaptando su patrón a las necesidades de cada momento. Mientras caminamos, estamos explorando visualmente el medio y los accidentes del terreno, adaptando la marcha a ellos. Además, se controla continuamente la posición del cuerpo para mantener el equilibrio. Las aferencias visuales y vestibulares son primordiales para determinar el patrón de marcha. Entre paréntesis, figura 3.14. También es importante la información propioceptiva, desde músculos y articulaciones. Estas señales regulan la duración de la fase de apoyo, que tiene una relación inversa con la velocidad de marcha. Las señales procedentes de los propioceptores de los músculos flexores y extensores de la cadera son las que tienen un papel funcional mayor a través de la inhibición o excitación de las interneuronas del generador medular. El baloncestista va a la banda y sus circuitos medulares, su generador y las proyecciones adecuadas le permiten caminar coordinadamente gracias a los estímulos descendentes que ponen en marcha el sistema. Coge la pelota y la sostiene porque le ayudan los reflejos miotáticos de los músculos antigravitorios, que en el brazo son los flexores, desencadenados por el estiramiento que sufren debido al peso del balón. Las estructuras centrales intervienen en el inicio y la finalización de la marcha en su modificación voluntaria. Se ha descrito un centro locomotor en el mesencéfalo que contribuye al inicio de la marcha y a su velocidad. Este centro activa a las neuronas de la formación reticular bulbar, que a su vez estimulan el generador medular a través de los fascículos reticoespinal lateral. La corteza motora modifica el patrón de marcha en función de la información visual, a través de las proyecciones corticoespinales sobre la médula. El cerebelo, que recibe toda la información sensorial del cuerpo, analiza los movimientos que se están realizando y los compara con los planeados. Si detecta errores en la ejecución motora, genera señales correctoras que pueden ajustar la actividad. Para ello, sus aferencias proyectan sobre los núcleos del tronco del encéfalo y a través de las vías descendentes llega la corrección a las unidades motoras. En las lesiones cerebelosas se produce una descoordinación motora o ataxia y una marcha anómala, entre paréntesis marcha del ebrio, en la que el paciente camina buscando una base de sustentación amplia, variando constantemente la velocidad y la amplitud de los pasos. Hay características de la marcha en humanos que son distintas respecto a otras especies. Tras una sección medular, la locomoción espontánea no se recupera, lo que indica una dependencia mayor de los centros superiores. Los animales pueden caminar casi que inmediato tras nacer. Los humanos tardamos bastantes meses en ponernos de pie y tener marcha bípeda. La adquisición del patrón locomotor adulto requiere más tiempo para madurar, probablemente porque el equilibrio bípedo más inestable retrase la fijación del patrón locomotor. Cuando el baloncestista se dirige a la banda, sus circuitos medulares, entre paréntesis, su generador espinal y las proyecciones adecuadas, le permiten caminar coordinadamente gracias a los estímulos descendentes que inician la marcha. El sistema ventromedial espinal verifica ajustes constantes para mantener la posición erguida y el equilibrio dinámico. El árbitro le entrega el balón y es capaz de sujetarlo, ayudado por los reflejos miotático y miotático inverso que regulan la longitud y la tensión de sus músculos contra el peso de la pelota y contra la fuerza de la gravedad. Antes del lanzamiento, incluso debe efectuar movimientos de anticipación, entre paréntesis, por ejemplo, para conservar la postura al estirar los brazos, que necesitan suprimir el control reflejo sobre los músculos. La corteza motora directamente por el fascículo corticoespinal e inmediatamente por sus proyecciones a los núcleos de la formación reticular, entre paréntesis, orígenes de los fascículos reticoespinales.
Consigue el justo balance entre los sistemas lateral y ventromedial de la médula crucial para pasar a la postura inicial a la final sin perder el equilibrio. Pero la decisión del movimiento en sí, a quién y cómo lanzar el balón, depende exclusivamente de la corteza cerebral. Control cortical del movimiento. La corteza cerebral tiene tres funciones generales: sensorial, motora y asociación. Así, se distinguen la corteza somatosensorial primaria, la corteza visual primaria o la corteza auditiva primaria. La corteza cerebral recibe toda la información sensorial del organismo y la entrega correlaciona entre sí y con los datos de experiencias anteriores en las llamadas áreas de asociación. La corteza asociativa ocupa la mayor parte del neocórtex. En ella se realizan las funciones integradoras y donde se generan las funciones superiores, como el pensamiento abstracto y el lenguaje. Tres zonas dentro de ella relevantes en el control motor: el área asociativa límbica, correlacionada con la memoria y las emociones, formada por la circunvolución circular, el hipocampo y la amígdala. El área de asociación posterior o de integración sensorial, situada entre los lóbulos parietal, temporal y occipital. Integra información sensorial para la percepción del espacio extrapersonal. Y el área de asociación anterior o integración motora, formada por la zona de la corteza prefrontal, que queda delante de las áreas premotoras, en el lóbulo frontal, donde reside la capacidad de juicio, la previsión de acontecimientos, la producción de lenguaje y la planificación motora. Entre paréntesis, figura 3.15. En estas áreas se deciden los movimientos voluntarios. En ellas se procesa y transforma la información sensorial y se generan los planes motores que se envían a la corteza motora para su ejecución. Los movimientos voluntarios difieren en casi todos los reflejos. En primer lugar, no dependen de sucesos externos, de estímulos, sino que los podemos realizar a nuestro gusto, habitualmente con un objetivo. En segundo lugar, es indudable que un estímulo puede desencadenar una respuesta voluntaria, pero también variar el tipo de respuesta. Escuchar un silbato puede hacernos correr dentro del estadio o detenernos delante de la policía, e incluso no hacer nada. Por último, su repetición y aprendizaje como programa motor permite mejorar su rendimiento y su eficacia. El entrenamiento mejora la manera de bracear o elevar las rodillas de un velocista. Una vez aprendidas las secuencias de movimientos, estos se realizan de una forma casi automática. El atleta ha de estar concentrado en qué tiene que hacer, pero no en cómo hacerlo, y probablemente si se dedica a pensar sobre sus movimientos en el momento de la ejecución, el rendimiento será peor. Sin embargo, como parte del propio entrenamiento, sí es importante la ideación y la realización mental del movimiento que estamos aprendiendo.